Las luces fluorescentes zumbaban suavemente en los pasillos estériles del Hospital Infantil Memorial mientras Jaque Martínez, un trabajador de mantenimiento de 32 años, empujaba su carrito por el ala pediátrica. Su camiseta gris y sus vaqueros de trabajo eran más prácticos que elegantes, y sus manos mostraban los callos de alguien que había dedicado años al trabajo honrado. Pero lo que diferenciaba a Jaque de la mayoría del personal de mantenimiento era su genuina calidez con los jóvenes pacientes que atendía durante sus rondas diarias. Jaque llevaba 3 años trabajando en el memorial, tras finalizar su servicio militar, y necesitaba un trabajo estable para mantenerse mientras asistía a clases nocturnas de psicología infantil. Sus compañeros lo conocían como alguien que siempre tenía tiempo para sonreír a un niño asustado o ayudar a un padre preocupado a orientarse en el laberinto de pasillos del hospital. Ese martes por la mañana, Jaque estaba cambiando las lámparas del ala de logopedia cuando oyó voces fuertes provenientes de una de las salas de tratamiento. A través de la puerta entreabierta, vio a un hombre elegante con un traje caro discutiendo con una mujer con atuendo profesional que parecía ser terapeuta. «Esto es inaceptable», decía el hombre, con la voz tensa por la frustración y la desesperación. Han pasado 8 meses desde el accidente y Emma no ha pronunciado una sola palabra. He contratado a los mejores especialistas del mercado y nada funciona. Jaque reconoció el dolor en la voz del hombre, incluso a través de su ira. No era frustración corporativa. Era la angustia de un padre que ve sufrir a su hijo. «Señor Davidson, entiendo sus preocupaciones», respondió el terapeuta con paciencia. «Pero el mutismo selectivo tras un trauma es complejo. Emma no ha perdido la capacidad de hablar físicamente. Ha perdido la seguridad emocional para hablar. Eso requiere tiempo y el enfoque adecuado». «¿Tiempo?», preguntó el hombre con la voz entrecortada. «¿Cuánto tiempo más? Antes era tan habladora, tan llena de vida. Ahora solo se sienta en silencio, y siento que la pierdo más cada día». Jaque miró hacia la habitación y vio a una niña pequeña, de unos 4 años, sentada en una silla pequeña. Tenía el pelo rubio y rizado y llevaba un bonito vestido blanco y rosa, pero su postura delataba a alguien mucho mayor que ella. Miraba fijamente al frente con la expresión vacía de una niña que se había refugiado en su interior buscando protección. El terapeuta le mostraba a Emma varios juguetes y tarjetas de comunicación, intentando que interactuara con ella, pero la pequeña permanecía completamente indiferente. «Emma, cariño», dijo el hombre, arrodillándose junto a la silla de su hija. «Papá está aquí. ¿Puedes mirarme? ¿Puedes decir algo?». La niña no reconoció la presencia de su padre, y seguía mirando al frente como si existiera. En un mundo separado de todos los que la rodeaban, Jaque sintió que se le rompía el corazón por padre e hija. Reconocía los signos del estrés postraumático en niños, algo que había estudiado extensamente en sus cursos de psicología y que había presenciado durante su servicio militar. Y lo que era más importante, comprendía que a veces los enfoques más profesionales no eran lo que una niña traumatizada más necesitaba. Al terminar la sesión sin ningún progreso, Jaque vio cómo el hombre sacaba a su hija de la sala de terapia. Los brazos de la niña colgaban flácidos a sus costados, y no mostró ninguna reacción al ser movida o sostenida. «Disculpe», dijo Jaque, acercándose al hombre en el pasillo. «No pude evitar escuchar. Soy Jaque Martínez y trabajo aquí en el hospital». El hombre miró a Jaque con la expresión cansada de quien ha recibido innumerables consejos no solicitados. «Soy Richard Davidson. Esta es mi hija, Emma». «Señor Davidson, sé que esto puede sonar presuntuoso, pero tengo experiencia con niños que han sufrido traumas. ¿Estaría dispuesto a dejarme intentar un enfoque diferente con Emma?». Richard miró a Jaque con una mezcla de desesperación y escepticismo. «Eres un trabajador de mantenimiento. Sin ánimo de ofender, pero ya he gastado cientos de miles de dólares en los mejores psicólogos infantiles y logopedas del país. Entiendo tu duda», respondió Jaque con suavidad. «Pero a veces los niños responden a personas que no intentan arreglarlos ni cambiarlos.
A veces solo necesitan a alguien dispuesto a existir en su mundo sin exigirles nada. ¿Qué sugieres exactamente? Simplemente déjame pasar un tiempo con Emma durante mis descansos. Nada de terapia, nada de tratamiento, solo dos personas compartiendo el mismo espacio. Sin presión, sin expectativas, sin objetivos excepto dejar. Ella sabía que estaba a salvo. Richard miró a su hija, quien seguía sin mostrarse consciente de la conversación que se desarrollaba a su alrededor. ¿Qué cualificaciones se necesitan para trabajar con niños? Estudio psicología infantil y tengo experiencia con traumas por mi servicio militar, pero más que eso, entiendo lo que se siente refugiarse en el silencio cuando el mundo se vuelve demasiado abrumador. Algo en la voz de Jake pareció llegar a Richard, y accedió a que Jake pasara tiempo con Emma durante sus visitas regulares al hospital. Durante las semanas siguientes, Jake se sentaba con Emma en el patio del jardín del hospital durante sus pausas de almuerzo. Nunca intentó hacerla hablar ni responder. En cambio, simplemente existía en su presencia. A veces leía en voz alta libros infantiles, a veces tarareaba canciones suaves, a veces simplemente se sentaba en silencio mientras los pájaros cantaban en los árboles cercanos. ¿Sabes, Emma?, dijo Jake una tarde mientras estaban sentados en un banco rodeados de flores. Conocí a una niña que amaba las mariposas. Se pasaba horas viéndolas volar de flor en flor, y decía que eran como arcoíris voladores. Emma no mostró ninguna reacción externa. Pero Jake notó que su respiración se había vuelto más relajada y su postura menos rígida. Lo que pasa con las mariposas, continuó Jake, es que comienzan como orugas que se envuelven en un capullo cuando el mundo les da demasiado miedo. Permanecen ocultas hasta que se sienten lo suficientemente seguras como para salir y mostrar sus hermosas alas. Semana tras semana, Jake continuó con estas sesiones suaves. Nunca presionó a Emma para que respondiera o participara. Simplemente brindó una presencia constante y segura mientras compartía historias, canciones y observaciones sobre el mundo que las rodeaba. Richard comenzó a quedarse para observar estas interacciones, al principio escéptico, pero gradualmente asombrado por los sutiles cambios que veía en su hija. La postura de Emma se volvió más natural, su respiración más regular, y de vez en cuando Jake la sorprendía mirando a los pájaros o las flores, señaló. Jake, dijo Richard una noche mientras caminaban hacia el estacionamiento, tengo que preguntarte algo. ¿Por qué haces esto? Pasas tus pausas de almuerzo y tiempo libre con una niña que ni siquiera reconoce tu presencia. ¿Qué sacas de esto? Jake guardó silencio un momento, pensando en cómo explicarle algo que le parecía tan natural. Señor Davidson, tengo el privilegio de pasar tiempo con una niña extraordinaria que se esfuerza mucho por sentirse segura en un mundo que la lastimó. Aunque nunca vuelva a hablar, merece saber que hay personas que la valoran tal como es. Pero seguro que esperas que vuelva a hablar. Por supuesto que lo espero. Pero mi esperanza no depende de que se comporte bien o logre algo. Mi esperanza es simplemente que se sienta querida y segura, y que sepa que puede elegir cómo y cuándo interactuar con el mundo. Fue durante la sexta semana de sus sesiones diarias que se produjo el avance. Jake estaba leyendo en voz alta un libro sobre un cachorro perdido cuando Emma se levantó de repente del banco y se acercó a donde un pajarito había aterrizado cerca de la fuente. Pajarito, susurró tan bajo que Jake casi creyó haberlo imaginado. Pero la palabra quedó suspendida en el aire entre ellos, el primer sonido que Emma emitía en 8 meses. Los ojos de Jake se llenaron de lágrimas, pero mantuvo la voz tranquila y natural. Sí, Emma. Es un pajarito marrón. Parece que está bebiendo agua. Pajarito sediento, dijo Emma, con la voz apenas audible, pero claramente intencional. A partir de ese día, Emma empezó a salir de su silencio de forma gradual y natural. Empezó con palabras sueltas, luego con frases cortas, siempre en respuesta a algo de su entorno inmediato en lugar de a preguntas o indicaciones directas. Los logopedas profesionales estaban asombrados por el progreso de Emma. Pero Jake comprendió que el gran avance no se debía a ninguna técnica ni método.
Se debía a que Emma se sentía lo suficientemente segura como para volver a arriesgarse a comunicarse. Jake, dijo Richard una tarde mientras observaban a Emma perseguir burbujas en el jardín, riendo y llamando a cada esfera flotante. Me has devuelto a mi hija. Lo dije en serio. Si pudieras enseñarle a hablar de nuevo, te lo daría todo. ¿Qué puedo hacer para pagártelo? Jake sonrió, observando la alegría de Emma al recuperar la voz. Señor Davidson, no me debe nada. Pero si de verdad quiere hacer algo significativo, considere financiar un programa aquí en el hospital que brinde atención infantil adaptada al trauma. No solo terapia tradicional, sino relaciones de apoyo con personas que entienden que la sanación se produce de muchas maneras. ¿Se refiere a contratar a más personas como usted? Me refiero a crear oportunidades para que los niños conecten con adultos cariñosos que no se centran en curarlos, sino simplemente en amarlos mientras sanan a su propio ritmo. 6 meses después, Jake se encontraba en el recién inaugurado Centro de Sanación Familiar Davidson dentro del Hospital Infantil Memorial. El programa que él había ayudado a diseñar brindaba apoyo integral a niños y familias que lidiaban con el trauma, combinando la terapia tradicional con enfoques innovadores que enfatizaban la construcción de relaciones y la seguridad emocional. Emma, que ahora tiene 5 años y no para de hablar de todo, desde mariposas hasta sus libros favoritos, se había convertido en la mascota no oficial del centro. Su recuperación había inspirado a otros niños traumatizados y les había mostrado a sus familias que la sanación era posible. Jake, dijo Emma, tirándole de la manga mientras se preparaba para empezar su turno. ¿Me leerás hoy el cuento de la mariposa? Por supuesto, Emma. Pero primero, ¿quieres ayudarme a regar las flores de nuestro jardín? Sí, y quiero contarles sobre las mariposas que duermen en sus capullos, esperando sentirse lo suficientemente seguras como para volar. Mientras Jake y Emma caminaban de la mano hacia el jardín, Richard observaba desde la ventana de su oficina. El trabajador de mantenimiento, que solo había pedido la oportunidad de sentarse en silencio con una niña traumatizada, le había dado a su familia algo que toda su fortuna jamás podría haber comprado: la comprensión de que el amor y la paciencia pueden sanar heridas que la medicina y la tecnología no pueden tocar. El conserje, que había triunfado donde los especialistas habían fracasado, les había enseñado a todos que, a veces, la sanación más profunda no se logra con intervenciones complejas, sino con el simple acto de brindar una presencia incondicional a alguien que necesita saber que se le valora tal como es. Y la niña, que se había envuelto en silencio como un capullo protector, había aprendido que cuando el mundo vuelve a sentirse seguro, lo más hermoso que puedes hacer es extender las alas y dejar que tu voz se eleve.